error como información, no como fracaso. Dos personas, mismo error. Dos historias completamente distintas. La primera persona tiene que preparar una presentación para su trabajo. Tiene lista su presentación en una USB y la guardas en el cajón de tu escritorio para presentarla al día siguiente. El día de su presentación sacas una USB distinta en la que guardó su presentación y la llevas al auditorio. Estás listo para tu presentación y proyectas el contenido de la USB y, ¡oh sorpresa!, no tienes el material que deseabas. Comienza una espiral de emociones intensas: vergüenza, miedo, autocrítica, bloqueo. La segunda persona comete exactamente el mismo error. Se da cuenta. Siente incomodidad, porque es normal. Pero hace algo completamente distinto. Lo corrige. Pide un momento para salir del auditorio y se apresura para ir por la otra USB que dejó en el escritorio. No sin antes revisarla en su PC antes de volver al auditorio para revisar que el contenido de su presentación se encuentre en esa USB que ha tomado. ¿En qué se diferencian estas dos personas? No en la inteligencia, mucho menos en la suerte. La diferencia radica en cómo cada una de ellas interpreta lo que significa ese error. Y justamente de eso es de lo que hablaremos el día de hoy. En los episodios anteriores hablamos de qué significa equivocarse bien y de por qué tu mente reacciona tan fuerte ante el error. Hoy damos el siguiente paso. ¿Cómo cambiamos esa relación con el error de manera concreta? La clave está en un cambio de perspectiva, que parece sencillo, pero que tiene un impacto enorme. Dejar de ver el error como una sentencia y empezar a verlo como información. Un error te está diciendo algo, siempre. La pregunta es de si estás dispuesto a escucharlo o si el ruido del autocastigo es tan fuerte que no te deja oír. Hoy vamos a aprender a bajar ese ruido y a usar el error como lo que realmente es: una brújula. Cuando algo sale mal, nuestro cerebro tiende a hacer dos cosas al mismo tiempo que no nos ayudan pero absolutamente para nada. La primera es generalizar, es decir, me equivoqué en esto, se convierte en siempre me equivoco. Un evento específico se transforma pues en una ley absoluta, rígida, autoritaria, universal sobre quiénes somos. La segunda es una personalización, es decir, algo salió mal, se convierte en yo soy el problema. El error deja de ser un hecho externo para convertirse en tu propia marca de identidad personal. ¿Te acuerdas que en el episodio 1 te hablé de las distorsiones cognitivas? Bueno, pues estas dos, tanto la personalización como la generalización, son distorsiones cognitivas. Hay que recordar esto de una nueva manera. Las distorsiones cognitivas van a ser formas en que la mente va a interpretar la realidad de una manera inexacta. Casi siempre lo hace de formas negativas y más personal de lo que realmente es. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de eso trataras el error como un dato? Fíjate lo que estamos diciendo. Un dato no juzga. Un dato no te define. Un dato simplemente te dice algo sobre una situación específica, en un momento específico, con las condiciones que se suscitaban en ese momento. Vamos a poner un ejemplo y recordemos con el que abrimos el episodio de hoy. Cuando me equivoqué al agarrar la USB correcta porque estaba trabajando con prisa y no recibí bien antes de salir. Eso es un dato. Es específico, es decir, la USB que yo guardé, que estaba en el escritorio, que no la saqué, que no la revisé en la laptop, y ese es un contexto. Eso es útil. Pero si yo, por ejemplo, digo, me equivoqué porque soy descuidado y nunca hago nada bien, ¿te das cuenta cómo ya personalizamos, cómo generalizamos, cómo ya llegamos hacia un veredicto? Yo estoy sentenciando de que soy un descuidado, de que soy un incompetente, de que no me salen nunca las cosas bien. Bueno, ahí yo ya estoy diciendo que ese veredicto no tiene ninguna información accionable, pero yo me catalogo en eso.
y no más bien como un dato. Esto solamente nos hace sentir mal. Entonces, cuando yo reviso qué fue lo que sucedió, cómo se estructuró, cuáles son estos elementos que tengo, digo, bueno, a ver, lo que yo tengo es de que a lo mejor me sentía muy nervioso por la presentación, eh, tenía, tenía cierta ansiedad que es normal cuando tenemos que hacer una actividad importante, y entonces fue rápido que guardé, no recuerdo cuál fue la USB porque tenía aparte en mi escritorio otras USB, y entonces rápido cerré todo, lo dejé todo listo, y entonces tal vez a lo mejor me ensimismé por que me quedara perfectamente. ¿Te acuerdas lo que hablamos el episodio pasado? Entonces, cuando yo hice todas estas actividades, me quedó simplemente al día siguiente agarrar la USB y decir, ¿sabes qué, Santa Gertrudis? Pues vamos a meterle a esto y entonces lo que sea, lo que Dios quiera que pase. Pero entonces yo ya no me di una serie de pasos o de instrucciones que tal vez me podrían haber sacado de esa situación. Como era a lo mejor revisar la USB, prender mi laptop, conectarla, revisar que era el archivo de la presentación, tener bien definido que ese archivo se encuentre ahí. Y entonces a lo mejor hacer un poco de respiración e irme a hacer la presentación. Pero no, eh, es un error, pues. Nos puede pasar a todos, claro está. Pero aquí, como lo hemos dicho, tenemos que ver el error como un dato. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el contexto desde el cual provenía? Pero no como estos veredictos que nos sentencian y que nos paralizan, pero sobre todo que delimitan o limitan nuestra capacidad de aprender a través de esos errores. Porque ante ese veredicto no hay ningún error, no hay formas. Y eso es un gran problema, porque si no tiene la capacidad el error de ser un aprendizaje, entonces solamente se está generando en una condena, en una sentencia para mí, para decir lo mal que hago las cosas y lo mal que nunca aprendo a hacer las cosas. Y entonces luego ya me empiezo a etiquetar y a personalizar y digo, ¿sabes qué? Pues es que yo soy siempre muy tonto, soy muy desordenado, no hago bien las cosas. Y no se trata de eso. Tal vez tendríamos que ver esos pequeños datos que nos generan un aprendizaje, sumar esos datos, poderlos visualizar y a partir de ahí entonces encontrar una serie de elementos que tengan más sentido para nosotros, ¿no? Que no sean condenatorios. Que eso, me parece, es el punto fundamental de esos datos. Por otra parte, y ojo con esto, tenemos que tener cuidado de otra cosa. No confundas lo que es el error con la culpa. La culpa hunde. No debería haberme perdonado por no resolver esta situación. Es irracional, es inflexible, es condenatoria y se trata de un mensaje, de una emoción mal escuchada, que tal vez la culpa está intentando decirnos algo, que tal vez nos está mandando un mensaje de mis acciones y lo que me ha generado un malestar a otros, o que a lo mejor, probablemente, transgredí una moral, una norma moral interna, como puede ser el caso de tener precaución para revisar mis cosas. Quizás en lugar de decir soy una mala persona, como proceso de culpa y la búsqueda del castigo, valdría la pena generar un significado más funcional. Quizá he generado un malestar a otra persona. Y aquí va algo bien importante. Si te castigas por la culpa, de esto no va a deshacer el error. O sea, no hay manera en la que se pueda reparar. Una vez que te estás castigando por la culpa, que te lo estás recordando permanentemente, te estás tratando mal, no te estás tratando bonito. Y la idea de tratarse mal va a generar que te tenses, y si te tensas, acuérdate lo que vimos en nuestra alarma interna que tenemos, la amígdala se activa y entonces cuando la amígdala se activa empieza a visualizar cuáles son las amenazas reales y nos pone en un estado de tensión, empieza a generar respuestas para poder afrontar una situación que probablemente no sea una amenaza real, y entonces a partir de ahí bloquea la parte en la cual podemos tener una mejor toma de decisiones para poder resolver los conflictos,
Por lo cual, cuando no se resuelve el conflicto, entonces decimos, ¿ves? Es que soy un incompetente, no puedo arreglar esto. O sea, siempre me pasan estas situaciones y no hay manera en la cual yo encuentre una solución. Por eso es tan mala idea pensar en el castigo como en la culpa. Y creo que esto también genera desde los estilos de crianza que tenemos, lo que aprendimos en familia, a que castigar significa aprender. Y en realidad lo único que estamos haciendo es volver hipersensibles a nuestros niños. Es decir, les estamos generando ansiedad desde muy temprana edad, cosa que ya de por sí es preocupante, pero que van a poner mucha atención, no porque sirva el castigo, sino porque estamos alterando su ciclo de amigdaloide que está predisponiendo leer los elementos de la agresión, de la violencia, y ante los cuales pues es un canal de sobrevivencia. El pequeño va a poner atención no por un aprendizaje asociativo adecuado, sino porque se está protegiendo a sí mismo. ¿Me explico? Cuando decimos, ¿sabes qué? Mi abuelita me arrojaba la chancla o me pegaba y así aprendí. No, lo que aprendiste fue a estar en un estado de alerta permanentemente, a validar y a naturalizar la violencia. Pero esperémonos un poco, voy un poco adelante. Sin embargo, no tenemos que culparnos cada vez que tengamos un error o la culpa que sentimos por una situación. La culpa al final de cuentas es una emoción y es válida y tenemos que escucharla. Pero como te lo decía, el castigarnos no va a deshacer el error, no evita que vuelva a pasar. Al contrario, solo vamos a gastar más energía, vamos a fortalecer las benditas distorsiones cognitivas y con esto los pensamientos automáticos e invariablemente como la base matriz, pues las creencias nucleares. Ahora, tenlo bien presente. Sanar no es lo mismo que autocastigarse. Esto se parece más bien a la honestidad. Hay que reconocer lo que pasó. Hay que reparar lo que se pueda reparar. Y tomar el error como un aprendizaje que va caminando. Y caminar para poder aprender sobre ese error. Esto no es conformismo, ojo con eso. No te equivoques. Esto es regulación emocional. Hoy quiero que te lleves una herramienta que es muy importante. Me parece que viene bien a colación con lo que hemos estado hablando de tratar el error como un dato, no como una sentencia, no como algo que tenemos que castigarnos o que nos consuma la culpa. ¿Te acuerdas cuando te platiqué sobre la USB? Y que no era la indicada y ya me encontraba en el auditorio con todas las personas esperando mi presentación y que debía de realizar una serie de pasos para poder controlar esas conductas. Bueno, tal vez hoy tenga sentido esta herramienta que te voy a platicar y que la puedes poner en práctica en tu día a día. Se llaman autoinstrucciones. Como su nombre lo dice, son instrucciones que yo me doy para mí mismo para poder resolver una situación. Tiene 6 pasos. Vamos a ir nombrándolos para que tengas una idea de qué se trata. Ante una situación, por ejemplo, lo de la USB, lo primero que tengo que hacer es un proceso de relajación. Voy a inhalar por la nariz durante 3 segundos. Voy a mantener la respiración durante 4 segundos. Y la voy a exhalar lentamente por un pequeño orificio de mi boca durante 6 segundos. Ese va a ser mi primer proceso, la relajación. Segundo proceso, tenemos que saber si tenemos el control de la situación. Y para eso me voy a hacer una pregunta. ¿Este problema que tengo es manejable o no es manejable? Si yo digo, ¿sabes qué? Se me quedó en mi escritorio la USB. ¿Es una situación manejable o no es manejable? Si mi escritorio está en el auditorio, por supuesto que es manejable. Ahora, si la dejé en otro estado, pues probablemente no. Pero probablemente también pueda pedir yo un favor para que me la puedan mandar por correo electrónico. ¿Te das cuenta? Cuando decimos si es manejable, le estamos quitando la carga irracional a esa distorsión cognitiva. El punto número 3,
Hay que descomponer el problema en tantas partes como sea necesario. No hay que tomar el problema de forma general, sino muy en específico, para saber cómo se puede resolver, paso uno, paso dos, ¿me explico? ¿Qué es lo que contiene? Conocerlo a detalle el problema que tenemos por delante. El paso número 4 entonces se llama planeación. Y aquí es cuando empezamos a hacer nuestras autoinstrucciones. O sea, ¿cómo puedo solucionar esta situación? ¿Qué necesito para solucionarlo? ¿Qué pasos debo de seguir para solucionarlo? ¿Qué consecuencias positivas y negativas obtuve? Y esto es importante porque aquí puedo hacer una serie de pasos que me permitan llegar hacia mi objetivo. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente se trata de hacerme las preguntas, sino decir, bueno, el paso uno es de que voy a hacer mi presentación, voy a revisar la USB que guardé el día de ayer. Paso número dos, prendo mi laptop y coloco la USB. Paso número tres, abro el archivo para revisarlo. Paso número 4, ya revisé mi archivo, saco la USB con cuidado, apago la laptop. Paso número 6, por ejemplo, me voy guardando la USB en mi chaqueta, en lo que me vaya a poder llevar para entrar al auditorio y así sucesivamente. ¿Me explico? Estos pasos nos van a permitir poder estructurar una manera en la cual el aprendizaje o el error que tuve la próxima vez o me favorezca y que el error sea un aprendizaje. Bueno, la otra vez se me olvidó la USB, pero en esta ocasión creo que si hago estos pasos voy a poder hacerlo de una forma más adecuada. Luego tenemos un paso número 5 y ojito aquí porque esto se va a poner bueno para el siguiente episodio, pero te lo voy a decir de una manera muy reservada para irlo explorando después. La perseverancia. A pesar de las soluciones que podamos tener, no siempre conseguimos los resultados que esperamos. Pero no por eso vamos a desistir, sino vamos a perseverar. Vamos a seguir intentándolo una y otra vez. Y el paso número 6 que tiene que ver con el autorreforzamiento. Es decir, que también nosotros tenemos que reforzarnos, tenemos que premiarnos, hablarnos bien, bonito. Cada que logramos pequeños objetivos que tengan significado para nosotros. ¿Me explicó? Hoy te llevas 3 ideas que espero que cambien un poco cómo ves tus errores. El primero, que un error es un dato, no es un veredicto. Te dice algo sobre una situación en específica, pero no sobre quién eres, ni cómo lo haces, ni cómo te estructuras como persona. Lo segundo, aprender de verdad requiere completar, observar el problema, analizarlo, pensarlo en soluciones, aplicarlas, tener en cuenta que siempre debemos de perseverar. No importa cuántas veces nos salió mal, no importa cuántas veces tenemos ese conflicto, tenemos que hacerlo para ir estructurando, ir dándonos y no desistir ante estos errores que puedan presentarse, sino ir permanentemente haciéndolos. Y la tercera, la responsabilidad sana no se parece al sufrimiento. O sea, eso es definitivo. Tu responsabilidad sana se parece más bien a la honestidad y a la acción. Castigarte, recuérdalo bien, pero muy bien. Castigarte no repara nada. Actuar sí que lo hace. En el próximo episodio, entonces, vamos a hablar de algo que parece, o que para muchas personas es el reto más difícil de todo esto. Cómo hablarte a ti mismo cuando te equivocas. Porque hay una voz interna que muchos de nosotros tenemos, que es brutal, que no le diríamos ni siquiera a nuestro peor enemigo. Y vamos a trabajar en eso. El siguiente episodio se llama Aprender contra castigarte. Y te prometo que va a ser un episodio que vas a querer escuchar más de una vez. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto.